Ya. Muy buenas tardes a la doctora Angélica Martínez. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista que tiene por objeto netamente de carácter investigativo y dentro de lo que corresponde a la entrevista a expertos. Eh, la doctora Angélica Marisela Martínez Freire es doctora en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador. También tiene la especialidad en geriatría y gerontología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en pedagogía en ciencias de la salud por la Universidad Técnica de Ambato. Su ocupación actual es coordinadora de posgrado de geriatría y gerontología de la PUCE, coordinadora de la tecnología de atención integral al adulto mayor de la PUCETEXE de Quito, es médico tratante de hospitales privados de Quito y Ambato, atención médica en la práctica privada, Quito y Ambato. Ha tenido varias representaciones y dignidades. Es subdirectora del Seguro de Salud del IES en la zona 3. Es miembro de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor. Ex vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología del Ecuador. Es miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología del Ecuador. Un palmarés excelente y exitoso, doctora. Más bien, muchísimas gracias por aportar a nuestra investigación y bienvenida. De hecho, lo que queríamos preguntarle eh, es versa sobre el maltrato y la violencia eh, sociocultural en la vida de los adultos mayores. Entonces, por favor, ¿puede usted primero saludarnos a todo el público porque esto va a estar colgado en el YouTube? Por favor, doctora. Bueno, muy buenas tardes, Marcelo. Agradezco mucho la oportunidad que me está dando para poder realizar esta entrevista de trabajo. Pues usted lo está haciendo de manera ordenada y muy bien organizado. Muchas gracias, Mire, doctora. en realidad, para nosotros el trabajo del adulto mayor tiene que ir siempre en crecimiento, ¿no? Nosotros vemos que en el último censo en el país, en el Ecuador, se ha incrementado el porcentaje de adultos mayores. Es decir, que aproximadamente somos 1.520.000 y dimos que todos somos porque somos sujetos envejecientes. Justamente el día de ayer revisábamos estadísticas con un miembro de la OPS, el doctor Vega, y nos ponía a colación que la principal causa de discriminación a nivel mundial es el edadismo, en todas las áreas. Sí, o sea, a nivel mundial, de manera global, es el edadismo. Esto quiere decir la discriminación por edad o el maltrato que nosotros podamos sufrir por edad. Entonces, si nosotros tenemos que conceptualizar lo que es la violencia, vamos a tomar en cuenta el concepto que da la OPS o la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que la violencia es el uso intencional de la fuerza, sea esta física, psicológica o el poder de amenazar contra uno mismo u otra persona o un grupo de comunidad, abusando de la injerencia que yo puedo tener. Entonces ahí podemos tener algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo necesito de alguien que me pase un vaso de agua, pero para que pasar ese vaso de agua, yo tengo que de pronto decirle, sí, usted no puede. Entonces, esa parte de esa violencia, o de pronto puede ser que imperceptiblemente como hijo yo, a mi padre no lo note. Yo tal vez digo, no, lo estoy tratando bien, pero para mi padre eso ya es un tipo de violencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver la conceptualización y que incluso en la sociedad ecuatoriana se ha normalizado cierto tipo de violencia. Nosotros vemos, ¿no? La violencia de género, la violencia justamente contra la mujer que puede existir y también la violencia cultural que es otro hecho. Muchas gracias, doctora. De hecho, ¿nos podría contar en breves palabras para usted qué es la violencia? El edadismo, ya nos ha hablado del tema del edadismo, que es la violencia por la edad, pero en general, ¿qué sería la violencia para usted de su experiencia? Ya, bueno, la violencia sería todo hecho o acción que nosotros podamos cometer, ¿sí? En contra de una segunda persona o incluso de terceras personas, cuando yo estoy violando los derechos e irrespetando el espacio, sea en la parte física,
sea en la parte emocional, psicológica o social de cualquier tipo de persona a cualquier edad. Este concepto de violencia es para mí el momento en que yo irrespeto y traspaso el límite de privacidad de una persona, estoy violentando el derecho a una privacidad, a tener un espacio tranquilo, ¿no? Entonces, para mí eso es la violencia. Y la violencia sociocultural, ¿qué sería bajo su criterio ya específicamente en el tema de nuestra investigación? ¿Cuál sería la conceptualización de violencia sociocultural? Que tiene Ya, que ver la, obviamente con el idioma, con la vestimenta, con las creencias religiosas. ¿Cuál sería su ya. concepto sobre el tema de violencia sociocultural? Ya. Violencia sociocultural es todo acto de no aceptar a la otra persona con las creencias, ¿sí? Con las costumbres, con las tradiciones, con la forma de vestir e incluso con su forma de ser y de expresarse. Ejemplo, nosotros tenemos adultos mayores que en comunidades indígenas o también tenemos adultos mayores en otro tipo de comunidades, en otro tipo de etnias, como la etnia Montubia en donde van a tener cierto tipo de costumbres que nosotros tenemos que respetar y mantener. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Estamos aquí, por ejemplo, hablando que en Ecuador tenemos el idioma, ¿no? El idioma castellano, el idioma español. Tendríamos que también nosotros tratar de aprender el idioma que es materno de ellos, que puede ser el quichua, y hablar en ese idioma para poder expresarnos y para poder llegar a un mejor entendimiento. No lo hacemos así. Obligamos que el adulto mayor intente aprender palabras en español para podernos comunicar. Eso es un tipo de violencia. O el hecho de que yo no, de que yo incluso con mis actos o con mi lenguaje no verbal vea mal que use cierto tipo de vestimenta o que vea mal cierto tipo de costumbres, de alimentación, de comida o de forma de expresarse, también es una violencia. No tiene que ser como tal física, pero pues es una violencia emocional y psicológica para cualquier tipo de persona en la parte cultural. Muchas gracias, doctora. Para usted, ¿cuáles son las formas más crueles de violencia a las personas adultas mayores, tomando en cuenta la doble o triple vulnerabilidad, considerando el área urbana, rural, la condición de mujeres, de pobreza, etcétera? En la práctica, nosotros hemos visto violencia de abuso sexual, por ejemplo, muy, muy cruel, o sea, testimonios que hemos guardado en este capítulo de nuestra investigación bastante crueles realmente. El hecho de que las adultas mayores han sido obligadas a casarse por el tema también sociocultural desde los 12 13 años con personas viudas de 50 de 60 años. Entonces eso le da una connotación súper fuerte al tema de las formas más crueles de violencia. Otra cosa también, el hecho de la violencia patrimonial que tiene que ver mucho de nuestra experiencia que hemos visto que los adultos mayores son despojados con mentiras o confabulados, incluso con notarios, etcétera, con la ley para apropiarse de sus propiedades y luego mandarles a vivir como un perro. Eso es lo que nosotros podríamos adelantar dentro de lo que hemos visto y en la práctica, pero de su experiencia como profesional. ¿Cuáles son las formas más crueles de violencia que usted ha visto en el Ecuador y sobre todo en la provincia de Tungurahua, doctora? Ya. Eh, la destrucción del núcleo de la sociedad, es decir, de la familia, es una de las más violencias más crueles que está existiendo, ¿no? Porque eso ha permitido que los adultos mayores sean vistos como un objeto que en ocasiones para los hijos es como una carga. Nosotros estamos viviendo ante una generación que es una generación sándwich, es decir, que se casa tarde, que tiene que cuidar a sus hijos y que también tiene que cuidar a sus padres. Entonces, eso hace que el poco tiempo que se dedica hacia el adulto mayor e incluso poco tiempo efectivo sea una violencia cruel, porque puede ser que yo como hijo visito, estoy ahí, o como familiar visito, estoy ahí, pero no estoy a la vez. Entonces, esto en un punto, si es que nosotros hablamos, obviamente, sin tomar en cuenta los tipos de violencia, ¿no? Vamos viendo esta parte que para mí. Ahora, la violencia patrimonial o económica que existe para las personas adultas mayores es visible.
¿Qué es lo que sucede? Muchos de los hijos se pelean incluso por cuidar a sus padres, pero no es porque quieren, a veces en ocasiones, cuidarle como tal. Lo que quieren es la pensión que el papá está recibiendo de pronto de su jubilación o de pronto del bono, ¿sí? Porque no es necesario que tengan ellos de pronto muchos teneres para poder estar en esa discusión, en esa disputa. O cuando, de lo que yo he visto en mi experiencia, por ejemplo, en Tungurahua, que reparten sus tierras, reparten sus herencias y después de eso les votan, el último hijo es el que les recoge y, o sea, es tremendamente terrible. Mm. Podríamos decir que en una manera hasta inhumano en la forma en la que ellos pueden vivir o subsistir, prácticamente pidiendo caridad a sus hijos. Entonces, esa parte sí es súper importante en mejorar esa parte de violencia, pero ¿cómo tenemos que mejorar la mente de la educación, ¿no es cierto? Porque yo pienso que en el artículo que ustedes van a mencionar, sería bueno no solamente mencionar el problema, sino también ser parte de la solución que nosotros podemos dar ante la problemática de cómo se contextualiza el envejecimiento y al adulto mayor en Tungurahua. Tungurahua es una población que tiene un índice de envejecimiento alto. Entonces tenemos que estarnos preparando, qué es lo que estamos haciendo verdaderamente con programas que sean duraderos y perecederos, como por ejemplo nosotros tenemos en Quito el 60 y piquito, que ya va tomando esto como ejemplo a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Tungurahua para mejorar esta parte? ¿Qué es lo que estamos haciendo para disminuir verdaderamente la violencia? ¿Sí? Porque la violencia, pues, no se la disminuye dando una conferencia al adulto mayor, se la disminuye dando una conferencia en todos los niveles, comenzando en los jardines de infantes, ¿no? En el kinder. Eso desde la parte de contextualización, en la parte que he visto de manera general. Ahora, si es que vemos nosotros en la parte urbana, ¿sí? O rural, ¿qué suele pasar? Que yo veo bastante, porque veo bastante geriatría rural. Entonces, el adulto mayor ya no lo pueden cuidar y lo trasladan sin preguntarle. Le trasladan de su casa del campo, en donde tiene sus animales, en donde tiene su agricultura, en donde toda la vida ha sido su hábitat, le llevan a la casa de la ciudad. Los hijos que están en Ambato, de pronto le trasladan de un cantón a Ambato. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, el adulto mayor se hizo transgredido porque nadie le preguntó, nadie le dijo quiere ir, no quiere ir, y lo movilizan, y entonces ahí ya no puede, ¿no es cierto?, él opinar. Está en un departamento o tal vez esté en una casa, pero en una casa en donde no hay el campo, en donde no está el hábitat permanente. Entonces nosotros estamos ahí vulnerando, ¿no es cierto?, el derecho a decidir el adulto mayor. Otro, estamos vulnerándole, transgrediéndole, incluso hasta maltratándole, porque estamos cambiando de un sitio en donde él estaba acostumbrado, en donde tenía sus conocidos, en donde salía a la esquina y el vecino le saludaba y conocía, a un lado donde no puede. ¿Y qué es lo que pasa también en ocasiones en las mismas ciudades? También sucede lo mismo cuando son movilizados de provincia y los traen a la, que también me ha tocado ver. Otro caso, que en la parte urbana, en donde hay gente que es pudiente, que es lo que me ha tocado ver en los centros gerontológicos, como tal, en el que yo trabajé hasta hace poco. Adultos mayores pudientes económicamente hablando, pero que sus hijos no los visitaban. El sábado ellos estaban en la puerta, todos en filita, esperando la visita que nunca llegaba, porque sus hijos estaban fuera del país, de visita en Francia, en Italia. Entonces, ellos están sí con todo, o sea, no les falta nada, aparentemente. Pero ¿qué es lo que falta? Porque el adulto mayor adolece de algo muy importante, que es la compañía. Y para ellos el maltrato, el peor maltrato es la soledad. Y pienso que esa es la soledad, porque la soledad es la que les lleva a estar en una depresión, les lleva a asumirse y al suicidio pasivo. Muchas ¿Sí? gracias, doctora. Entonces, Sí, de hecho, esto corroborando desde lo mi que punto de vista. con lo que usted dice, claro, realmente las organizaciones muchas veces como que nos entrampamos en los temas de normas técnicas, tanto desde el Estado como desde la experiencia privada. De hecho, por ejemplo, en estos centros gerontológicos, generalmente a los adultos mayores se les puede atender de la mejor manera en la parte de medicina, de nutrición, etcétera, pero la parte del afecto es súper grave, porque en esta investigación nosotros hemos detectado también que las propias, los propios adultos mayores no tienen espacios para salir al parque o para salir a una gira de observación. Entonces, lo que ellos
de una u otra manera se sienten presos dentro del propio centro. Entonces, no abrimos el centro hacia afuera para que puedan participar los adultos mayores en las estrategias comunitarias, barriales, de la comunidad, etcétera. Entonces, yo creo que hay mucho tema, mucho hilo que cortar por ahí también, mucha tela que cortar, porque también, o sea, si hay familias pudientes que por el tiempo ya no les pueden cuidar, etcétera, pero sí deberíamos poner dentro de nuestras políticas, por ejemplo, del centro, tanto privado como público, que las familias, por ejemplo, se hagan cargo o pasen el fin de semana o al menos cada 15 días o en las festividades en familia. Es decir, ya no deberían estar en el centro, porque si nosotros decimos que es por el tiempo, entonces deberíamos recuperar el tiempo en familia. De hecho, eso quería compartirle, pero de su experiencia, ¿cómo usted ve que en el Ecuador se atiende a las personas adultas mayores con el objeto de restituir los derechos violentados? Uno de los que ya hemos hablado hace poco, pero en general, ¿cómo usted ve las estrategias que como país, como Estado y como sociedad civil tenemos para restituir estos derechos violentados de los adultos mayores? Bueno, nosotros como Ecuador estamos adscritos a la Convención Interamericana de Derechos, ¿sí? De las personas adultas mayores. Ya somos uno de los pocos países en América que tenemos, ¿no? Esta convención. Tenemos también la Ley Orgánica de la Población Adulta Mayor. Además, que la Constitución, desde el artículo 35, 36 y demás, también están mencionando todos estos derechos para la población adulta mayor. El problema no es que nos falte leyes, el problema es que no cumplimos las leyes y al momento en el país hay una acefalia, porque no hay un vínculo directo con la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, o con la OMS, eh, eh, Mundial de la Salud, para que se maneje envejecimiento. No hay un responsable, una cabeza visible, alguien que sea responsable dentro del mismo Ministerio de Salud Pública, que diga, bueno, con esta persona me voy a contactar y voy a regular esta parte, ¿no? Y otra parte dentro del contexto macro, visto, por ejemplo, de derechos, tenemos al MIES trabajando por una parte y al MSP por otra parte, que es lo que hace que estén trabajando como a la par iguales, pero a la par separados. Están trabajando como un poquito como divorciados Como y un que tubo. tiene un Ujú. impacto, sí, tiene un impacto en la atención, incluso en la vulneración de los derechos del adulto mayor, porque yo pienso que si trabajaran en conjunto de manera más unida sería mejor. Un sistema de protección de derechos. Nosotros tenemos aquí que se pueda cumplir. El inconveniente también es darle el seguimiento y el juez que dicta una sentencia, ¿quién es el que está viendo a ver se cumplió o no se cumplió la sentencia? Entonces, esos son los inconvenientes dentro del cumplimiento de los derechos de los adultos mayores que se va viendo incluso, ¿no? Ahora, por ejemplo, veíamos que nos está haciendo falta muchas cosas como, por ejemplo, para todo lo que es la violencia patrimonial. Entonces, nosotros veíamos que en la violencia patrimonial sí nos está haciendo falta unos artículos que digan, a ver, si el notario le va a hacer firmar a un adulto mayor, o sea, el notario debe pedir un examen, ¿no es cierto?, que acredite que cognitivamente el adulto mayor está en su total capacidad para tomar sus decisiones y que está entendiendo lo que está haciendo cuando cede el derecho de alguna propiedad, cuando da, ¿no es cierto?, en donación alguna propiedad. Porque en ocasiones pasa que ellos no entienden que firman y después no se explican qué es lo que está pasando cuando les botan de sus casas los hijos, porque eso sucede. Entonces, por ejemplo, ahí como que nos está faltando también, hay unos ciertos huequitos en las leyes que también están favoreciendo a que se dé este tipo de violencia económica o patrimonial. Em, Doctora, de su experiencia, ¿cuáles son las consecuencias más graves que las personas adultas mayores tienen por efecto de la violencia sociocultural y la violencia en general? Y de paso también, ¿cuáles serían, ya hemos hablado de algunas estrategias que usted nos ha planteado, muchas gracias más bien por eso, pero en resumen, ¿cuáles serían estas consecuencias más graves de los efectos de la violencia? ¿Y cuáles serían las estrategias más fuertes que deberíamos aplicar en el país para prevenir la violencia? Eso un poco como para, por el tiempo Ya, de ya. tu tiempo, Muchas, avanzar. muchas.
muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta de cómo nos afecta la violencia, ¿no? El marketing es una violencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una violencia, Marcelo, que incluso está trabajando tanto tiempo con adultos mayores, lo acepta y, por ejemplo, me incluyo, también aceptamos. Vender la juventud y rechazar el envejecimiento como tal en cualquier propaganda, ¿no es cierto? A usted le quieren vender un perfume, le ponen una mujer joven, guapa. Si le dicen crema para esto, crema para el otro, crema para la arruga del codo, de la arruga de la rodilla, de la arruga de todo. Entonces, eso, ya ese tipo de marketing es violento, porque le está diciendo ser viejo es malo. Ser adulto mayor es malo. Le está diciendo y le están vendiendo a diario. Entonces, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, como estrategia, ¿qué tenemos que hacer? Educar a la población, comenzar con un programa de educación desde las escuelas, desde el colegio. Entonces, yo ahí voy a tener una población educada que va a aceptar al envejecimiento como una etapa presenta y a la cual yo también me voy a ir preparando para vivirla, llegar a los 100 años, 102 años, porque ahora tenemos que prepararnos para ser supracentenarios incluso. Entonces también tener esa responsabilidad de lo que yo voy a hacer con mi envejecimiento y cómo yo quiero vivir con ese envejecimiento. Porque si no, yo mismo empiezo a violentarme. Yo mismo empiezo a violentarme porque sin querer, por desconocimiento, empiezo a hacerme daño. Otra cosa que hay que trabajar es que dentro de la violencia, ¿no es cierto? Hablamos la parte de comunicación y que son cosas tan simples que puede ser, ¿no es cierto? Son cosas muy simples dentro de qué del manejo del lenguaje, de aceptar a la persona adulta mayor, de generar hábitos, valores. Antes recuerde, Marcelo, que en la escuela nos decían, hay que ceder el puesto a los mayores, hay que saludar a los mayores. Yo no sé si eso les siguen dando igual, pero ya no se ve esa amabilidad que antes se veía, es muy rara verla ahora que también se puede trabajar. Y en la parte sociocultural, nosotros lo que tenemos que hacer son programas intergeneracionales. ¿Sí? O sea, usted ve lo rico que puede ser, por ejemplo, no sé, se me ocurre, en Santa Rosa, usted invita a una, no sé, invita, digamos, a unos chicos que vayan de Quito, que son de la zona urbana, a ver una realidad de allá. Entonces, esta parte, este intercambio nos va a ayudar a respetar a un adulto mayor intercultural que ha tenido que superar en ese ámbito tan fuerte que usted me cuenta, ¿no? Está como en la violación, como en el que me casen con un hombre de 50 años cuando yo era una niña, cómo ha ido repercutiendo eso en mi vida. Y puedan ellos también contar esas historias que a otras personas les ayude a tomar conciencia de la calidad de adultos mayores que nosotros tenemos en el campo, trabajando esta tierra para que nosotros en la ciudad podamos estar comiendo vegetales y frutos buenos. Sea, Muchísimas gracias, por ahí doctora. podría ser, por ahí podría ser, ¿no? También una parte. Ahora el lenguaje, los actos, todo, porque todo lo que se desconoce a veces se maltrata sin querer, porque se desconoce. Para mí el conocimiento es lo que nos es fundamental en el país, generar un conocimiento verdadero de lo cultural que tenemos y rescatar nuestras tradiciones, porque las estamos perdiendo. Al perder las tradiciones, perdemos la identidad nacional. No digo que sea malo, bueno, es verdad, viene una fiesta así, ¿no es cierto? Por ejemplo, los finados, ¿cómo era antes? Era un ritual para nuestros ancestros. Ahora es de Halloween, o sea, eso nosotros no tenemos nada que ver, pero lo aceptamos. ¿Por qué? Porque no hacemos nada como país para mantener el rescate de nuestras tradiciones propias, porque no estamos respetando, porque estamos violentando las costumbres de los adultos mayores. Y entonces eso se va perdiendo. Entonces, por ahí podemos ir rescatando y también la parte de violencia, como le digo, o sea, mejorando todo desde mi persona, por ejemplo. Yo, en realidad, cuando tengo que atender a un paciente que no me entiende, yo le digo, pase el hijo porque en realidad pienso que debe ser, nunca va a ser lo que yo le pueda transmitir en español, lo mismo que le pueda transmitir la persona que maneje el mismo lenguaje. Entonces nosotros también tenemos que ir viendo desde ese punto, ¿sí? Aceptarnos y respetar. En este momento de respetarnos, vamos ganando mucho. Muchas gracias, doctora. En un minuto más bien para que usted nos pueda resumir la importancia del tema de la ternura, del tema de la trascendencia, porque la intencionalidad capaz que no es evangelizar ni catequizar a los adultos mayores, pero
conectarnos con el tema de la trascendencia. ¿Cuál sería el mensaje suyo frente a el envejecimiento activo de las personas adultas mayores en Santa Rosa y en el Ecuador? El tema de la ternura y el tema de la trascendencia, el tema de la Ya. vinculación con Dios. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que existe estudio. O sea, no lo digo, no lo dice la doctora Angélica Martínez, sino hay estudios en el que le demuestran que la persona que tiene una creencia va a tener una mejor calidad de vida en su envejecimiento. Que eso es lo que nos interesa a nosotros un poco, ¿no es cierto? También, claro, obviamente la parte de Dios, esa concepción que nos va a ayudar a saber que hay un ser más allá de nosotros que podemos confiar en la solución de cualquier problema. El acompañamiento emocional como segundo punto es fundamental. 8 segundos de un abrazo le van a ayudar a usted a tener 3 horas más de vida. Entonces, imagínese, aparte de eso, usted va a generar serotonina, va a generar otro tipo de sustancias, ¿no es cierto?, como la oxitocina, que le van a ayudar a tener un envejecimiento de mejor calidad, en mejores condiciones y le van a ayudar también a estar feliz. La trascendencia se da a través del legado. El verdadero legado no es unos 10 edificios que yo pueda heredar. Eso no es el legado. El legado en realidad son las costumbres, valores y tradiciones que yo deje asentado en mi familia, en mi comunidad, y que va a trascender por los años como un buen ejemplo. Es lo que estamos perdiendo y lo estamos tergiversando. Entonces, en realidad como sociedad necesitamos rescatar lo bueno y en realidad sí enterrar lo malo. Entonces, la parte emocional juega un papel fundamental dentro de la psicología. Por eso estamos que no dicen cura la mente, ¿no es cierto? Hasta lo decía Sócrates, lo primero pienso, luego existo. Entonces tengo que pensar de manera positiva, con respeto, con amor filial, con amor, con el ágape, con el bien por el otro, pensando siempre en el bien del otro. Entonces, como decía, ¿no? La parábola del buen samaritano. En realidad el amor es acción. Y el amor es acción cuando yo soy acción verdadera, en una compañía verdadera, en una compañía que trasciende, y también puedo dejar eso, ¿no? Eso es lo que yo pensaría, sobre todo en la población de Santa Rosa, pues se trabajaría en esto, porque recordemos que ellos son adultos mayores que crecieron bajo una violencia física muy fuerte, todos nuestros adultos mayores de la provincia, porque fueron castigados por cualquier cosa. Por, pues mi papá me contaba que, por ejemplo, a él le castigaron porque un día no sembró, tenía 5 años, no terminó de sembrar el cantero y mi abuelito, pero le hizo pedazos con el látigo. Entonces, imagínense, Hay que entonces cambiar para ese ellos tipo de un cosas. abrazo es muy difícil. La expresión, su forma de expresión es diferente a la nuestra. Sí, muchas gracias, doctora. Más bien, siempre es muy rico tenerle con nosotros y aportando con sus valiosos conocimientos y sobre todo con su don de gente, con su ternura y su espiritualidad sobre todo. Muchísimas gracias por su valioso aporte a nuestro tema de investigación. Nos queda como 30 segundos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, doctora. Estamos en Ya, contacto. igualmente, hasta luego. Pase bien, Marcelo, cuídese. Bendiciones. Gracias. Ya, ya, hasta luego.